gracias por estar acá. Siempre un gusto charlar con vos. Gracias, Marco. Hoy vamos a charlar de algo de lo que hablamos asiduamente, que son las letras de las canciones. Sí. La primera vez que escuché una canción tuya fue en un asado en Yerbabuena y era Adolorido. Y me acuerdo que me llamó la atención de entrada la ausencia de patrones de versificación típicos. No había octosílabos, no había cuartetas, no había nada, ninguno de los esquemas a los que yo estaba acostumbrado cuando escuchaba folclore. Me interesa saber cómo pensabas vos la dinámica entre la composición de la melodía y la elaboración del texto. Sí. En ese momento, justo en el momento de Adolorido, reconozco que estaba como explorando. Ahí salieron el gatito castigado, Adolorido y un tiempo después Maricón. Estaba explorando lo que era la sonoridad del tucumano cuando habla, ¿no? El gatito castigado, ¿cómo se te ocurre, Mich? ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Después el Adolorido también, ya está, no hay más. Entonces, eso era una preocupación de ese momento en particular. Y después tenía que negociar a ver cómo, ¿no? En dónde meterlo, porque en general esas cosas más sonoras, más propias del acento regional, ¿no? O son las más banales o son las puteadas, ¿no? Cositas. Entonces digo, ¿cómo hacer una canción a partir de eso? Entonces después los gatos me sirvieron, dos de ellas son gatos y una chacarera. Las estructuras ya hechas, ¿no? Las estructuras formales de la música ya hechas me sirvieron como para decir, bueno, tengo esta sonoridad, tengo esto, vamos a empezar a ver qué pasa, ¿no? Claro, el rasgo distintivo este que vos hablabas, ¿no? De cómo habla el tucumano, es algo muy propio de la literatura gauchesca. Por ejemplo, malcriado en vez de malcriado. Ah, sí. Y algunos localismos como ite, ponele. Claro. ¿No? ¿Tenías vos así como un diálogo con la gauchesca o era algo intuitivo? Mira, no la tengo porque no la sé intuitivamente, ¿no? Pero de todas maneras me parece que estaba eso y en un punto, sobre todo en los AU, ¿no? Claro. Me parecía que me di cuenta de que era demasiado, que ya estaba sobreactuando el tucumano, o estaba eso, una sonoridad que después ya entraba en el terreno de la cacofonía, entonces no paremos un poco con el AU, ¿no? En realidad es au. No sé, escribimos O, pero pronunciamos au. Sí, más o menos, ¿no? Malcriado. Sí, malcriado, yo le pongo una O, creo. Otra particularidad de tus canciones que siempre me llamó la atención y que también es característico de la gauchesca, es que las canciones proponen una ficción de conversación. Siempre hay un interlocutor cercano. Ajá. Y inclusive por ejemplo, cuando hablas con figuras abstractas como el agua o el dolor, también hay una convención de diálogo, ¿no? Claro. Mi sensación es que hay como la búsqueda de recrear una especie de idioma de la confianza o del lenguaje de la amistad. Sí, concretamente sí. En un punto lo pienso porque hay algunas que reconozco que yo empecé a componer un poquito antes de irme a La Plata. Entonces, ya compuse fuera de mi lugar de origen. Entonces, todo tenía como una cierta, ¿no? O iba concretamente hacia una persona o iba hacia una cosa evocada. Entonces, me parece que iba por ese lado Pero esta cosa de tratar al agua como un amigo, ¿no? Había...
Es una especie de lengua del afecto. Sí, también lo que pasa es que muchas cosas de esas, digo, el mate es el mate, pero es también un poco las personas o la persona con la que se toma el mate, entonces, ¿no? Y el agua también. Sí. ¿Cuánto hay en esa búsqueda de la herencia de los hermanos Núñez? Mucho, mucho. Eso justo te lo iba a decir, porque me parece que si yo hubiera tenido, en esta cuestión del cómo hablamos, ¿no? Si bien tal vez era, no sé, me parece que esa puerta de decir, escribamos como hablamos, lo aprendí de los hermanos Núñez. Ese uso del lenguaje doméstico, ¿no? Sí. Es como que se traslada también a tu modo de cantar, ¿no? Como si hubiera una búsqueda de no proyectar la voz del poeta al mismo tiempo de no proyectar la voz física del cantor, ¿no? Como si el canto fuera como lo mínimo indispensable para poner en sonido un monólogo interior o un diálogo con un ausente. ¿Hay una toma de posición ahí en cómo interpretar? Sí, pero más bien, sí, pero desde el límite, siento yo, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho Eduardo Falú, ¿no? Y me gustan también muchas de esas canciones. Mírame, amor, a los ojos. Mírame, amor, a los ojos. Primero ya ahí no me sale, ¿no? Y después él dice, siento que un río de tigre me cruza las venas profundo y sensual. Y yo digo, yo diciendo eso. Eso de Jaime Dávalos. Sí, sí, ¿no? Le escribís a tu madre, le escribís a tu padre, invocás a tu mujer, a tu hija, a tu hermano. ¿Hay una especie de proyecto autobiográfico? No sé. Tal vez sea por explorar esa posibilidad de que las músicas sean regalos para gente querida, ¿no? Que es una, sí. De hecho, hay una canción que se llama Regalitos. Claro. Entonces vos decís, che, bueno, también está la otra, la exploración, pero en algún punto decís, bueno, ¿no? Y que es una linda utilidad de la música, ¿no? Decir, bueno, te preparé esto, tomá, una artesanía. Me quedo con el regalito. Ahí va. Equipaje y bandera. Sí. Son como dos momentos así de ese relato autobiográfico de tu vida, uno más joven y otro más adulto. Sí, sí. Son dos momentos, si bien las rítmicas y las sonoridades son extremadamente diferentes, pero son dos momentos como de una introspección, así como mirá para atrás, ¿no? Mirá para dónde estás parado y hace una boya, ¿no? Y el dolor del error pasado, el daño que he hecho, viaja en el pecho. Para tratar de matar los miedos, me llevo encima un poco de prudencia. Esta coincidencia entre el narrador o la voz poética y el autor, que se da a lo largo de toda tu obra, tiene una excepción que para mí es hermosa, que es Últimas palabras de aliento, donde Sancho el que le habla al Quijote, o era el Quijote el que le hablaba a Sancho. Sancho le habla al Quijote. Sancho le habla al Quijote. Pero no es en el estilo cervantino, sino que es en el estilo Juan Quintero. Pero mirá qué lindo que lo digas, porque esa canción nació acá, ¿no? De una propuesta de la biblioteca. Aparte, era un trabajo. Y aparte, estaba apretado con el tiempo. Yo, porque volví a leer El Quijote, lo habíamos leído en el colegio. Lo volví a leer, empecé a anotar, diciendo, vale, que me va a salir una canción. Y estaba, el día anterior no había nada, ¿no? O sea, una situación de lo más impersonal, si querés, en un punto, ¿no? Laburo, apurado, copiando,
porque copié. Mucho de lo que se dice son frases textuales de Sancho y tal vez haya agregado muy poquitas palabras. Y sin embargo, hay una voz propia, como yo lo siento así como lo sentí vos, decís, bueno, che, tal. Entonces qué lindo porque como para incentivar la copia también. Yo me identifico mucho, quiero mucho esa canción y lo que hice es copiar un ritmo de un brasilero, porque lo copié, y copié el 90% de la letra de la canción son frases textuales del Quijote. Entonces, y sin embargo... Vos venías trabajando con una poética de lo doméstico y de lo íntimo, ¿no? Sí. Nosotros en el siglo XX estábamos acostumbrados a que lo íntimo era eso de que no se compartía, ¿no? Por ejemplo, yo eso, que hablo de mi hermano, de mi hija, pero un poquito antes de hablar del mineral, algo así, esa cosa. Bueno, vos hablás del pasaje, ¿no? Sí, del pasaje de la voz, digamos, de la voz poética más ambiciosa a la voz más dedicada a la intimidad. Pero digo, más las temáticas, ¿no?, que vos tratás en las canciones son cuestiones muy de la vida privada, de la vida cotidiana de cada uno, que hoy en día se muestran todo el día, ¿no? O sea, es habitual para cualquier ser humano del siglo XXI sacarse fotos de cuando estás cocinando, de cuando estás con tus amigos, de cuando comes con tu familia, de cuando mirás una peli, cuando tocas la guitarra. De parto, tan ¿No? Claro. Digo, ¿cómo hacer para que eso siga siendo interesante, o siga siendo poético, siga siendo significativo, siga siendo enigmático cuando es el material de exposición habitual? Claro. A mí me parece que al menos yo me lo propongo muchas veces, siendo que nuestro oficio es exponernos y a corazón abierto, digamos, ¿no? Así como muy... Pero me parece que está bueno también tener ahí un lugar que uno sabe, solo uno sabe, que ese lugar no se negocia, digamos, ¿no? Entonces yo puedo decir que estoy solo en mi casa y pienso tal cosa y quiero a tales personas y admiro, vivo de tal manera. Puedo hacer cosas que pareciera que se la puedo decir al psicólogo o a alguien muy cercano, pero si estoy diciendo eso, tal vez no estoy... Guardarse una información, ¿no? Sí. Entonces eso es una... Y por otro lado también los juegos de las composiciones, digo, ya sea que compongas en una forma determinada o tu juego compositivo te llevó a respetar cierta, ¿no? Tengo que componer con cierta métrica, tengo que componer con cierto número de palabras, con tal instrumentación, no sé, ¿me entendés? Esos límites ayudan a que no sea una catarsis. Levante su fuerte brazo y eche su peso pronto a rodar, que es propio de caballeros ser derribado y el derribar, que puede haber gallardía sin yermo y sin armadura. Nosotros pertenecemos a una generación que es un poco de transición, ¿no? Como que fuimos muy jóvenes para el siglo XX y ya éramos un poco grandes para el siglo XXI, ¿no? Crecimos con una figura de artista vinculada a una industria discográfica que ya está desapareciendo, está prácticamente muerta. Eso se puede vivir con nostalgia, pero también hay una especie de desafío, ¿no?, para replantearse nuestra propia concepción sobre nuestro arte, ¿no? Sí. ¿Cómo estás viviendo vos esa condición de ser un músico formado en el siglo XX y arrojado al XXI? Mira, a mí ahora, en particular, hay una cosa de tomar conciencia del cómo fuimos criados nosotros dentro de la concepción artística y decir, leí el otro día una frase que decía, en una sociedad que educa para la vergüenza,
el orgullo es una respuesta política. Y me parece que hay bastante de eso, ¿no? Nosotros, yo por suerte, mi entorno, el familiar, el de los amigos de la familia, y tuve suerte con mis compañeros de la facultad y con muchos compañeros de la vida que siempre cuidaron mi expresión, ¿no? Y yo dentro de un tucumano, digamos que los tucumanos tienen esa cosa, voy yo con esa cosita, era muy fácil que a mí me venga el hachazo. Y tuve suerte, por un lado tuve suerte, pero por otro lado, me parece que es ese camino que pude recorrer, digo, mirá vos, si hubiera tratado de encajar con los estándares, ¿no? Hubiera sido un camino bastante ingrato para mí. Entonces, para mí es un momento de replantear eso, digamos, nosotros como docentes, como artistas, como civiles, generalmente estamos, querramos o no, dando ese, o soy el que sabe, o soy... Entonces hay una jerarquía que se establece entre nosotros y el resto del mundo que, desde esto, ¿no? Las cosas están bien así desde la academia y los otros no, y hay me parece que es una cosa que lo debemos replantear en todos los aspectos de la vida, en la docencia, en el cotidiano, en el escenario, para todos lados, ¿no? En ese estoy yo, digamos, viendo a dónde me deja. También siento que estamos muy solos en un punto, digamos, ¿no? Cuando las construcciones es verdad que se hacen colectivamente, digo, yo reconozco que dentro de muchas de mis canciones, está bien, aprendí de Eduardo Falú, qué sé yo, pero mucha frase chiquitita o un pequeño sentimiento viene de mi tío, viene de mí, ¿no? Y de gente absolutamente anónima que fue determinante, y es así, ¿no? Y el pan ganado de tu frente ya de llegar, no te agarres con la pobre gente, compay. Agradezca el techo, el latir del pecho y olvídalo, ay, dame, que todo me falta y que yo no entiendo, compay, de qué es lo que te queja, si hay una dueña pa' tu alma. La idea de folclore se concibe originalmente en el siglo XIX para hacer referencia a la diversidad de saberes de tradición oral, ¿no? En el siglo XX ese uso queda relegado como al ámbito académico y lo que difunde la industria discográfica es más bien géneros musicales, ¿no? Todos los que nos interesamos en las culturas populares, lejos de esos dos extremos, hacemos una lectura personal según el recorrido propio de qué es el folclore, ¿no? ¿Qué es para vos hoy, en el 2020, el folclore? Fuera de... Ahí Juan Falú una vez me dijo una frase que tardé tiempo en entenderla. El folclore es el comunicador social, o las formas del comunicador social, y me parece que hay algo ahí, ¿no? de este sustrato en el que nos podemos entender intuitivamente. Entonces, bueno, más o menos, digamos, sin saber, por ejemplo, eso, los bailarines del país, más o menos, saben, sin saber qué son los compases, pero hay una cosa de que, bueno, si la música está sonando, más o menos te lleva. Y así en las cuestiones de las letras, y así en las cuestiones también de las comidas, o de el zapucay, el cogollo, ¿no? Los chamameceros que pegan el grito, se sabe que pueden pegar un grito, que te dan el vino después del cogollo en Mendoza, y así cada entorno con sus códigos propios. Y eso es una hermosa red de contención para y móvil, ¿no? Ahora ya me parece que eso estaba en base a las formas folclóricas, a las que decimos. Ahora me parece que se va corriendo y que estamos en una etapa en la que, bueno, estamos entendiendo que hay otras formas. Yo, al menos en mi música y en algunas otras, siento que
se está armando, que estamos en Páramo. Me voy a poner un poquitito más técnico. Sí. Quiero hablar de Vidalero. Ajá. En general tus canciones siempre tienen algún enigma de orden formal, ¿no? Que tardás en entenderla. El Vidalero tiene algo muy particular que es un esquema estrófico, ¿no? Que se va repitiendo de manera cíclica con la misma secuencia armónica, pero que cada vez que se repite va variando las alturas, entonces el diseño métrico es el mismo, pero la melodía es otra cada vez que aparece. Eso es una transposición de una técnica antigua, es una combinación de otras tradiciones, es un hallazgo así intuitivo. No, te diste cuenta solito, buenísimo. Sí, es lo primero que dijiste, ¿no? Pero yo en su momento no me di cuenta. Después tomé, en la época de Notre Dame, ahí en Europa, no sé cuánto, hace mucho. En las iglesias hacían así, decían 16 notas, ¿no? 14 ritmos. Entonces se iba, ¿no? Se iba cruzando. Y claro, siempre sonaba diferente porque había más notas que ritmo. Entonces se iba cruzando la cosa y entonces... Pero habían hecho, es como el serialismo, digamos, han dicho, bueno, las notas son tantas, el ritmo es tanto, vayan, ¿no? Y empieza y lo largan a andar. Y yo me había quedado fascinado con esa idea, pero hice esta samba que la hice yo, para mí estaba en una especie de trance, la hice, fue un momento particular, un día que... Me gusta porque elegiste samba sin duda. Sí, y después me di cuenta que no podía hacer una samba. Salieron a bailarla la primera vez que la toqué y fue un desastre. Pero entonces, inconscientemente, emulé ese que se llamaba color italea, el método compositivo que me había fascinado, ¿no? Lo emulé a la tucumana, así como pude, una especie de brocha gorda, entendí lo que pude, hice lo que pude y salió eso. Pero el disparador fue esa técnica de hace mucho tiempo en Europa, en las iglesias. ¿Eso lo asimilaste a partir de tu formación en De La la Plata? academia, sí, de la Universidad de La Plata. Bueno, me encantó charlar con vos. Gracias, Qué lindo. Tengo más preguntas. Bueno. A mí me encanta. Pero ahora vamos a hacer música. Dale, hermano, dale. Bueno, gracias. Un placer, gracias por venir. Gracias, querido. Vidalero va a terminar con la panza en brasas, tanto tomar. Cuando un dolor te tire atrás, el vino vendrá pa' hacerte alegrar. Vidalero va a terminar, la garganta en rajas, tanto cantar. Cuando tu voz no pueda más, el canto vendrá con voz a la paz. Vidalero va a terminar con el alma en tajos, tanto llorar.
Si el corazón no puede más, el alma saldrá para vidalear. Vidalero va a terminar con la panza en brasas, tanto tomar. Cuando el alcohol te tira atrás, lo fiero se ve, lo lindo se va. Vidalero va a terminar, la garganta en rajas, tanto cantar. Tu voz arrón desesperado se vuelve dolor si dice verdad. Vidalero va a terminar con el alma en tajos, tanto llorar. Si el corazón no puede más, el alma saldrá para vidalear. Muy buena, querida.